Démosle entonces. Hoy día vamos a conocer esta nueva estructura de datos. Vamos a aprender a movernos. Disculpen. Un poco ahogada. Aquí está. Vamos a aprender a movernos en esta estructura. Y en el fondo vamos a aprovechar que tiene su encanto, que la hace ser más eficiente a nivel de gestión de memoria. Y vamos a implementar funciones que se aprovechen de eso, sobre todo para ordenar. Como yo no puedo hablar, estoy un poco ahogada. ¿Quién se anima con una definición de las tuplas mientras termino de estornudar? Pueden levantar la mano para ayudarles la palabra y nos cuentan lo que aprendieron de las tuplas. Y si se motivan, ¿cuál es la diferencia con una lista, por ejemplo? Bien, la idea era que hablara Camilo porque yo todavía me estoy muriendo un poco, pero sí, a diferencia de las listas, las tuplas son esta estructura de datos que es inmutable. Una vez que yo la creo, no puede cambiar. Y una de las diferencias importantes con las listas es que justamente como no pueden cambiar, las tratamos de usar para datos, una poca cantidad de datos, que no sean las tuplas muy largas, porque si no probablemente eso va a implicar que vamos a manipular esa información y nos va a convenir que cambie, que sea mutable. Sin embargo, como las tuplas son inmutables y nosotros tratamos de hacerlas más cortas, son más eficientes en memoria, porque una vez que las creo yo no las cambio. Entonces el computador puede hacer algún tipo de optimizaciones de código y puede ser que nos permiten hacer ciertas cosas como ordenar de forma más rápida que las listas. Al igual que las listas, al igual que los strings, accedemos a los elementos de una tupla utilizando el corchete cuadrado. Hay interesante acá, que esto también vamos a volver harto, que tiene que ver con la semántica posicional. ¿Qué significa la semántica posicional? Que las tuplas aseguran la semántica posicional, que esa es una de las grandes diferencias con las listas. ¿Qué será eso? Semántica posicional. La semántica tiene que ver con el significado de las cosas y posicional con la posición. Ya, la Vale Muñoz tiene ahí una propiedad importante, que dado que son inmutables me puedo asegurar la semántica posicional, pero ¿qué significa esto en la práctica? Dado que son inmutables, yo sé que las tuplas, los elementos de una tupla están ahí por algo. José Pablo, te escucho. Que sean inmutables significa que no se puede alterar o mutar el valor en cierta posición como se puede hacer en las listas. Por ejemplo, si uno decía lista índice 0 y le asignaba un valor, cambiaba a ese valor. En las tuplas, si uno intenta hacer eso, No manda error funciona. si no me equivoco. Sí, tal cual, exactamente. Oye, Joaquín Vélez, ¿tú ibas a agregar algo? Bueno, voy a decir algo parecido a lo que te está diciendo mi compañero, que era de que como eran inmutables, que el mismo objeto iba a permanecer siempre con el mismo índice. Entonces que era más fácil como no perderse. Ahí también es como una clave, ¿verdad? Dado que tú sabes que un objeto que tú coloques en la tupla va a estar siempre en la misma posición, tú puedes asegurar que las posiciones tienen algún sentido. Como por ejemplo, a esto que usamos de las coordenadas. Yo sé que la primera coordenada siempre va a ser X y la segunda siempre va a ser Y, es como la convención, ¿verdad? Y las tuplas, dado que tienen esa seguridad que estás apuntando tú, Joaquín, que yo la creo y de ahí no se va a mover, yo si te digo a ti, toma, esta es una tupla que representa un punto, tú con certeza vas a poder saber que siempre que te pasa una tupla va a ser primero la coordenada en X y después la coordenada en Y. Claro, no se me puede llegar a desordenar nunca. Exacto, exacto. Entonces por eso decimos que pueden asegurar la semántica posicional, a diferencia de las listas que yo puedo dar vuelta a las cosas y se me rompe un poco ese esquema. Ya, buenísimo, para que vayamos pensando, y aquí ya han salido algunas ideas también, de team tuplas y team lista. Evidentemente acá no están como while y for, que son más intercambiables, acá hay diferencias importantes, pero por ejemplo ambas accedemos a sus elementos con los corchetes. En general podemos aplicar las mismas funciones de len, sum, sort,
la parte de cambiar, al tiro te doy la palabra, Rock. Como cambiar y agregar elementos, eso ya lo conversamos, que en el caso de las listas se puede hacer con una append, y en fin, y en el caso de las tuplas no. Y usamos las tuplas cuando son poquitos datos que no van a cambiar, y las listas cuando son mayor cantidad de datos que van a ir cambiando, tienen algún sentido manipularlos y que se vayan actualizando. Rock, cuéntame. Profe, no me pegue, porfa, pero me acabé de incorporar. ¿Me podría hacer un resumen muy rápido? No, yo no te lo voy a hacer, te lo va a hacer alguno de tus compañeros. Pídele a alguien que te haga un resumen. Chuta, Voy a pero llamar no como me bien ponga a mí del a público. pedir. Como bien del Ah. público, a ver. Ya El día- vimos que las tuplas eran inmutables. Eso, prácticamente. Sí, eso. Ya, gracias. Una vez que creo la tupla la puedo cambiar, y lo que estaba comentando ahora es que se pueden usar los mismos métodos, las mismas funciones que uno usa sobre listas, como sacar el largo, la suma y todas esas cosas. Entonces se puede hacer acá. La gran diferencia es que una cambia y la otra no. En el caso del sort, mira, el sort es súper útil cuando usamos tupla, así que vamos a volver al sort. En el caso de las listas, no es que te cree una lista, porque por eso es que teníamos prohibido hacer lista igual lista.sort, porque lo que hace es que ordena la misma lista. No es que te retorne la versión ordenada, sino que te la ordena. Lo mismo con las tuplas. Pero o sea, el caso de las tuplas obviamente está un poquito diferente, porque las tuplas no se pueden modificar. Las maravillas de Python. Ya vamos a ver eso porque uno de los grandes poderes de las tuplas es hacer sort. Calma, ya lo veremos cómo la vamos a usar. Bien, acá simplemente este juego va a ir despertando, aprovechando que Rock se está incorporando también, un resumen rápido. Aquí creamos una primera tupla, que puede ser como lo que hablamos con el Joaquín recién, un punto en el plano, menos 3,9. Fantástico. Si yo le hago P1 corchete 0, obtengo el primer elemento, que es el menos 3, ¿verdad? ¿Qué hace el tercer puntito de ahí? P1 igual, perdón, X, Y, Z igual P1. ¿Qué pretende hacer? Joaquín Torres, que no ha hablado. Hola, Joaquín. Hola, buenas. Lo que pretende hacer es darle la posición -3 al X, la posición Y al 9, pero faltaría una, entonces yo creo que tiraría error. Exacto, ahí se cae. Oye, ya que estás aquí, Ya. Joaquín, ¿qué hace la cuarta? La cuarta entrega solamente el -3 porque el guión es como... Ignorar. sí, es como una manera más simple de ignorar una manera de ignorar el P1, el 9 que digo. Súper. El segundo elemento de la tupla. Esto es lo que llamamos desempaquetamiento. Y lo que yo puedo hacer justamente aprovechando esta semántica posicional que tiene, y que yo sé que las cosas de una tupla siempre van a estar en el orden en que las declaramos, porque no las puedo cambiar, yo puedo desempaquetar una tupla y asignar sus valores a variables y después manejarlos de forma independiente. Entonces ahí, ¿esto cómo se hace? Se pone la misma cantidad de elementos que tiene la tupla, separados por el coma, las variables, igual, y la tupla desempaquetar. Entonces, en el caso del tercer puntito, ahí se caería, porque la tupla tiene solamente 2 elementos, tratando de empaquetarla en 3. Y en el cuarto caso, ahí sí funcionaría, y el X1, perdón, el X quedaría con el valor del menos 3, y el valor de Y se quedaría en la tupla y no la estaríamos desempaquetando. Rock, a ver si estamos conectados ya. ¿Qué hace el último? ¿O qué intenta hacer el último? Reemplaza el primer valor por 3. ¿Ya? ¿Y eso funciona? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Es que no. El José te dijo, las tuplas son inmutables, todo lo que hemos estado hablando los últimos 10 minutos. Verdad. ¿Funciona Entonces se cae. Fantástico. Cuando uno trata de hacer esa asignación a una tupla, te va a decir no se puede porque las tuplas son inmutables. Muy bien. ¿Viste? El José fue el profesor carísimo. Yo 10 minutos perdiendo el tiempo, el José fue muy claro al grano. Las tuplas son inmutables, fin. Fantástico. Ya. Una de las particularidades de las tuplas es la forma en que se comparan los elementos. Acá, cuando estamos comparando tuplas, vamos a ir comparando elemento por elemento hasta encontrar una diferencia. Similar a cómo lo hacemos con los strings. Entonces, por ejemplo, el primer caso es falso, porque si bien el primer elemento de cada una de las tuplas es igual, el segundo no es igual y por lo tanto esa igualdad no se cumple. ¿Qué pasa en el segundo caso? Que yo comparo unas tuplas que tienen largo distinto. ¿Esas tuplas son iguales? Si gusta, me escribe por el chat. ¿Son iguales la tupla 1,2 y la tupla 1,2,3? ¿Eso te da verdad o te da falso? Te estoy preguntando si son distintas esas dos tuplas.
Oye, Diego Hidalgo, ¿y por qué da true eso? Porque dice distinto, ¿verdad? Estas tuplas, si bien tienen los dos primeros elementos distintos, dado que la segunda tupla tiene un elemento más, estas dos son distintas. Por lo tanto, la comparación, que pregunta por si es distinto, da verdad. ¿Qué pasa en el caso de que te estoy comparando? Aquí era igualdad, pero cuando estoy comparando mayor que, menor que, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo se hace Sabemos que se va comparando elemento a elemento. Entonces, ¿qué pasa cuando yo comparo elementos de una tupla? Sí, tiene que ver un poco con el asunto lexicográfico, pero también en este caso es por orden numérico. Acá estas dos tuplas, la 500 y la 900, si bien ambas tienen 3 elementos, se hace la comparación con el primero. Y en este caso 5 es menor que 9, sí, y Python dice ya, entonces toda la tupla es menor. De hecho, es como, fíjense qué va a pasar acá. Esta tupla 59999 es menor que la tupla de 900, porque 5 es menor que 9, fin de la historia, se deja de comparar. ¿Qué pasa en este caso? 1,2 menor que 1,2, 4,5. Lo estoy escribiendo en el Python, se los comparto en un segundo. 1,2 es menor que 1,2, 4,5. En este caso, claro, estos dos primeros elementos son iguales. Los dos elementos con los que comienzan las dos tuplas, bien Karen, son iguales y por lo tanto ahí no hay más comparación. Sin embargo, este queda con elemento y este no, así que este es el más chico, efectivamente. Y si yo tengo algo de este estilo, ¿por qué da false si esta tiene menos elementos que esta otra? Karen. Porque hace la comparación 1 a 1. Efectivamente. Lucía, diga. ¿No? Era por si querías complementar algo. Vale. Efectivamente, acá en el fondo hay que acordarse de la regla, que siempre compara 1 a 1, en este caso 1 igual a 1, sí, fantástico, pero 3 es menor que 2, no, y por eso hoy muere y no hace el resto de la eje que estábamos manteniendo anteriormente. Consulta sobre comparación de tuplas. ¿Algún ejemplo que quieren que probamos? Algo así. Dado que las tuplas no sirven para almacenar como una poquita cantidad de datos, la forma más usual en que lo vamos a ver es una lista de tuplas. En este caso tenemos una lista de tuplas que representan puntajes de la PSU. ¿Verdad que ustedes vieron una cosa nueva que se llama como PTU o algo así? Bueno, de la prueba de admisión. Camilo, volvamos a eso en un segundo, déjame explicar el ejemplo y volvemos a eso, ¿vale? Acá tenemos una lista de tuplas. Cada tupla es el root de la persona y aquí está, claro. Root de la persona, matemáticas, lenguaje y ciencia. ¿Qué pasa con este código? ¿Qué va a imprimir por pantalla? Ya, estoy leyéndoles. Al tiro doy la palabra para quienes pidieron la palabra, pero quiero leer primero impresiones. El root de la persona y su promedio. Mírenlo aquí un segundo. Voy. Les comparto pantalla. Para que lo vean con sus propios ojitos. Tengo mi lista de puntajes. Por P y puntajes. Por root, mate, lenguaje, ciencia en P. Ponte que quiero incluir el root y matemática.
sucede? Bien ahí, Joaquín Torres. Bien, Ah, Diego es que Hidalgo. ese ¿Mm? espera, o sea, son en esa lista, hay 2 listas. Y ahí espera 4, ¿o no? Hay 2 tuplas que diga. Hay 2 tuplas, sí, Sí. pero Y ahí ese no es el espera. problema exactamente. No es exactamente, tiene que ver un poco con la forma en que estoy manipulando la lista, pero no exactamente ese el problema. Si yo le digo for P puntajes, y le digo que imprima P, esto es igual que cuando estábamos recorriendo listas, estamos recorriendo strings. Cuando hago un for, lo que hace es tomar cada uno de los elementos de la lista, que en este caso un elemento de la lista es este así. Si yo después hago un for sobre cada uno de los elementos de esta lista, va a empezar a tomar cada uno de los caracteres, y en este caso se va a quejar porque no es un entero, entonces no lo sabe iterar. Entonces, en este caso, y también es un error clásico en tuplas, cuando yo quiero desempaquetar una tupla, como es lo que estoy tratando de hacer acá, claro, en el fondo como que sobra el for, el otro for, y aquí sí tendría que hacer root, mate, lenguaje, ciencia. 2, 3, 4, P. Y ahora sí le puedo decir ese print que tenía yo, print el root obtuvo promedio, y le puedo decir, len de mate, de mate, más fácil, estoy haciendo, mate, como son números fácil, más lenguaje, más ciencia. Dividido 3, no sé si se va a Profe puso quejar. lengue. Profe puso lengue. Gracias. Y no sé si me va a alegar y quiere que esto transforme en STR. Lo voy a poner igual como STR por si acaso. String, tank. Ya. Ahí está. Ojo aquí con esto. Error típico. Cuando yo quiero desempaquetar, no desempaqueto con un for. Simplemente desempaqueto y ya. Sí, se podría haber puesto su round también. Oye, Joaquín Torres, ¿no se te quedó la mano arriba? Sí, me ha quedado arriba. Vale, no hay problema. Ya, ¿cómo hacemos esto sin desempaquetar? Porque también yo podría querer hacerlo como por carácter, o sea, por elemento de la lista. Lo mismo que hacemos como si fuera elemento de la lista de tuplas. En este caso podría decirle P0, P1, P2, P3 y también acceder a cada uno de los elementos sin un problema. Ya, observen un segundo porque es como caso típico que uno se enreda un poco. Mientras piensan alguna pregunta, quiero volver a la pregunta al Camilo Pérez. Camilo Pérez, ¿me puedes volver a hacer la pregunta por fin? Porque creo que no la entendí. No, que si se pueden comparar tuplas así con operaciones matemáticas dentro. 3 más 4, 5 más 6, menor que 3 por 2, 4 por 7. Sí. ¿O no era eso la pregunta? Sí. Bueno, ahí dijo 7 es menor que 6, falso. Y ¿cómo se llama? Y según ASI, ¿no? Pero es que estos son enteros, pues estos son operaciones, no es un string. Si yo Entonces, pusiera así como letra, ya, dime. sumando letra, así como A mayúscula más B mayúscula va a ser igual a... ¿Sí? A ver, espere. ¿Cuál era? Uy. Dale, No de ahí sé podemos cuántas regresar. cosas. Cualquier Dale letra. una vuelta. Dale una vuelta y de ahí veo. Pero, o sea, esto se va a comportar igual que esto como si fuera un string, digamos. Y tal vez tiene algo que ver también con lo que está diciendo el Joaquín López acá, que las tuplas siempre va a hacer la comparación elemento a elemento, no es como que se vaya a saltar un elemento para hacer después la comparación.
Siempre compara en base al primer elemento que encuentra. Ok. Ya. Oye, entonces fijarse acá para desempaquetar cosas, no necesito hacer doble for, porque este P de acá es una tupla, y cuando yo hago el for me va a tirar elemento a elemento. Por lo tanto, si yo con este doble for que está aquí anidado, lo que va a hacer es tomar P, que es el primer elemento en este caso, y lo voy a tratar de, el 2 lo voy a tratar de poner en root, el 2 en mate, el 3 en lenguaje, el 4. De hecho, miren el error. Dice, demasiados valores para desempaquetar. Esperaba 4, que son estos 4. Pero la P, en este segundo for, tiene todos estos elementos. Así que cuidado ahí. Vamos a volver, insisto, a hacer más de este tipo de ejercicios. Matías. Profe, no Dime. sé si esta pregunta le suena un poco estúpida o no, pero ¿se puede hacer una tupla de listas y esas listas modificarlas? Ay. Ay, sí, se puede, pero no lo hagan. Pero sí se puede hacer. Jaque mate. Sí se Jaque puede mate la hacer. materia. Lo que no puedes hacer ahí es como agregar una lista o quitar una lista de la tupla que armaste con tus listas, pero los elementos Ay. dentro de esa lista sí se podría hacer. Ya. Pero no lo hagan, qué crazy. No, Joaquín, que no puede poner tuplas que contengan listas adentro y modificar las listas. Pero no quieres hacer eso. Ay, Dios mío. Oye, en aula, ustedes van a encontrar que les dejé un Python, un archivo .pi que se llama Cinetuplas. Está en la unidad 8, documentos complementarios, paralelo 1. Mientras la descargan les voy a mostrar el enunciado. Vamos a tener una lista de tuplas con información de estrenos de cine. Aquí se los copio también por el chat para si les da lata entrar a aula. Que es como de esa forma. Donde tenemos el mes que se va a estrenar, el país de origen de la película, el título de la película, el año original de estreno y una lista que tiene las salas de cine. Podríamos haber hecho una tupla, no sé. Bueno, una lista con las salas de cine donde se va a presentar. El desafío es que hagamos un programa que imprima la programación de cada mes y la cantidad de salas en que se presentará cada película. El formato es como bien libre, por la idea es que diga febrero, país, Francia, película El Muelle, año 62, cantidad de salas, 2. Es como esa la idea del ejercicio. Tómense un minuto para pensar, bueno, 2 minutos para pensar, cómo podríamos abordar este problema. No lo digan, solo piénsenlo, traten de empezar a hacer algunas pruebas y como siempre voy a pedir a algunos voluntarios para ayudarme a hacer el código. Ya, 2 minutos de pensar. Joaquín. Profe, ¿hay que ordenar los meses? No, solamente ¿No? desplegar. Ah, ya, bueno. Solamente desplegar. Bueno, ¿qué alcanzaste a hacer? ¿Qué fue lo que alcanzaste a pensar? Entonces el objetivo es como ir desplegando los datos que están dentro de esta lista de tuplas, ¿verdad? ¿Qué alcanzaste a planificar? Era poquito tiempo. Te solo a pensar. Mientras el Baltasar nos escribe, de ahí le voy a pedir ayuda a Benjamín Camus. Baltasar, supongo que estás escribiendo. Espero. Tranqui, es un día para andar un poco lento. El día está como para eso. Vamos entonces al Benjamín Camus. Benjamín Camus, ¿estás? Hola, ¿se me escucha? Sé que estás con el micrófono encendido, pero no sé si soy yo que no escucho. Hola. Creo que es la profe. Tú sí te escuchas, Benja. ¿Sí? Sí, Ah, te Ahí escuchas sí, bien. ahí te escuché, no sé por qué. Ya, dele. ya. ¿Qué Primero va a pensaste? ser un for Ya,
hacer un for con algún nombre, no sé, programación o películas. Puede ser película, porque es la información de una sola película. ¿Ya? ¿Y cartelera? Sí. Y después desempaquetar. Fantástico. ¿Alcanzaste a pensar esa Pero parte, no? sí, pero no sé si quiere todos los datos o solo unos cuantos. No sé si Partemos con quiere el... A ver, dale, ¿qué tenías tú? no alcancé. Yo estaba haciendo esta parte, pero no sé si quiere el nombre de la película y el mes y Y las la salas. cantidad de salas, sí. Con eso por ahora. Bueno, habría que decirle algún nombre para el mes, ponerle Mes, mes. Y esto del el guión país, bajo. parece. Eso, Sí, es el ponerle un país. guión bajo. No nos interesa. Sigamos. Y lo siguiente tampoco interesa. El título de la película, si nos interesa. Ah, sí, 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 el título. Buena. ¿Ya? Y el año. Eso no. Y el otro, salas. Fantástico. Y después ponerle igual a película. Genial. ¿Y cómo hacemos entonces nuestro print? Print, título, o el título entre string es, Ujú. y el título Título. de la variable nombre. Después ponerle en el mes, entre corchetes, o sea, entre comillas, Ajá. ponerle mes, y después, La cantidad de y las las salas. salas, la cantidad de salas es len salas. Ah, salas, no, salas. ¿Algo Y más? creo que eso era lo que pedía. Sí, yo creo que también con eso estamos completos. Gracias por tu compañía, compañero. Correr, módulo. Ya, espectacular. Bueno, y aquí podemos empezar a enchular, por ejemplo, si yo quiero decirle print. Vamos a usar el upper que alguien había mencionado en la mañana. Mes.upper. Chan, chan. Y aquí le ponemos como el mes en mayúscula, por ejemplo, y no sé, le ponemos print y unas estrellitas como para cambiar la línea. ¿Cómo podemos hacer ahora para que, porque miren lo que va a pasar, como que así, febrero, febrero, como que repite los meses, febrero, febrero, abril, enero, mayo, julio, y si solamente quiero que lo diga una vez, digamos, no quiero que me aparezca si es que el mes que viene es igual, no quiero que me vuelva a dar el título. ¿Cómo podríamos hacer eso? Una condicional, pero no sabría cómo desarrollarlo. Podríamos guardar el mes anterior, por ejemplo, y yo le digo que mes anterior es igual a mes. Bueno, se lo digo después. Y acá yo le digo, si el mes donde estoy ahora es distinto al mes anterior, imprimo el mes. Título, estrellita. Y aquí guardo el mes anterior y comparo. A ver, veamos si funciona. Oh, ¿qué me faltó? Ah, unos 2 puntos, pues. Correr. Boom. Entonces, febrero, abril, enero, mayo, julio, junio, marzo. Elegante, pues. ¿Qué hacía el Uber, profe? Disculpe. Mire, y digan usted qué es lo que hace. Miren los outputs. Ah, ya, ahora lo entendí. Ya, 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 ¿Qué disculpe. hace? Mantiene imprime el mes en mayúscula. Ah, Si es pero lo que hace es mayor. retornar en mayúscula, efectivamente. Sí, sí. Muy bien. Ya, esto específicamente, Vicente, es para ignorar lo que venía después, el país, no existe.
No es como que después yo puedo usar la variable guión. Guión no es un nombre válido de variable justamente para evitar esa ambigüedad. Es por eso. ¿Ya alguna otra consulta, equipo? ¿Profe? Camilo. ¿Puedo reemplazar la película por directamente la mes, títulos, salas y eso? Acá. Sí. Sí, si queremos ser ultra hacker se puede, compañero. Boom. Correr. Es exactamente igual. Acuérdense que este for con cartelera lo que va a hacer es que en cada iteración toma esta tupla completa. Y en este caso el elemento iterador es la tupla y puede automáticamente hacer el desempaquetamiento en una sola línea. Si no lo ven, si no es tan amigable, pueden hacerlo en 2 líneas, no hay ningún problema. Pero sí, uno puede hacer que inmediatamente, como yo sé el tamaño de mi tupla, desempaquetar dentro del forilla. Hacker, pero se puede. ¿Alguna otra consulta? Si pidiera ordenarlo por los meses. ¿Te tinca que hagamos esa pregunta después del control? Porque eso ya es materia un pelito más avanzado. Para el control de ahora necesitamos desempaquetar bien, saber comparar y con eso estamos. ¿Alguna consulta de lo que hemos conversado hasta ahora? Joaquín Torres. Ahí podría modificarla. Bueno, es que habría que modificar la lista de las tuplas, pero sería interesante como antes de ponerle, antes o después de febrero, asignarle un número al mes que corresponde. Por ejemplo, en febrero ponerle un 2, en abril ponerle un Sí, en vez de hacerlo 4. con el nombre del mes, hacerlo con el índice. Sí, hagámosle la vuelta ordenamos la lista, no hay ningún problema. Ya equipo, ustedes ya saben dónde encontrar el control. Nos vemos a la 1:05, cosas que también alcancen a refrescarse un momento. 1:05 partimos puntual. Que les vaya muy, muy bien. Y me gusta la sugerencia que vino hace un ratito, que era cómo ordenar esto por meses. Porque ahora está como febrero, abril, marzo aquí abajo, no sé qué. Cartelera tiene como primer elemento el mes. Y como todas las tuplas, cuando yo le hago sort, siempre ordena por el primer elemento. Entonces yo ahora le dijera cartelera.sort. Cartelera queda por código ASCII, por el orden de las letras, va a quedar como por orden alfabético del mes. Entonces ya, ese es un dato importante. Cada vez que estamos trabajando con tuplas y le hacemos sort, lo que hace, o sea, listas de tuplas, porque, bueno, después voy a cambiar el tema. Cuando tengo una lista de tuplas, lo ordena como siguiendo las reglas de ordenación de listas, ¿verdad? Que va a poner los elementos según algún tipo de orden. En este caso es el orden lexicográfico y el primer elemento por el primer elemento de la tupla. No es que se vaya a meter como dentro de las tuplas hacer órdenes, porque no, las tuplas son inmutables, eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo le digo película 1, que es igual a lo que está en cartelera corchete 0, aquí película 1. Y aquí tengo una instancia de una película en particular. Si yo le hago película 1, que es una tupla, ¿qué va a pasar si le hago a punto sort? Póngame en el zoom. ¿Sí o no? ¿Funciona o no funciona? Si funciona, no funciona. ¿Va a ordenar los elementos por orden lexicográfico, los elementos de la misma tupla? Póngale su iconito de zooms. O por el chat si no encuentra el iconito de zoom. Michael, ¿qué significa eso? Ya, el Mati Moreno expresó su voto. Esto es solamente como de tincada, así como si yo le digo sort a la tupla, ¿funcionará? Ya vimos que si le hago una lista de tuplas, funciona. Si le hago sort, ¿me va a ordenar esta tupla lexicográficamente? Ya pues, equipo.
Vote, hágame. Ya, ahí está en el Zoom. Fantástico. 3. Ya, buena pregunta. ¿Qué pasa con esta lista al final? Las tuplas no tienen atributos sort. ¿Y por qué no tiene atributos sort? Porque son inmutables. Bien, Benja Paisil. No. Acuérdense que el sort lo que hace es hacer un recorrido in place de la lista, lo que sea, lo recorre en el lugar. No es que retorne una nueva instancia. Entonces, la operación de sort acá sería bien cacho, porque tendría que copiar el sort a una lista, ordenar los elementos de la lista y de ahí volver a transformar una tupla. Es una operación muy pesada, pero más allá de eso, tiene que ver con el asunto de la semántica posicional. Si yo aplico sort a una lista, va a perder sentido las posiciones. Entonces no es razonable que yo quiera ordenar una lista, porque las listas, la forma en que están los elementos ordenados es la forma en que deben estar. Fin, cuando yo creé la tupla, nada más. Así que es razonable que una tupla no se pueda ordenar como por definición, porque las tuplas, el orden en que se crean es el orden en que está. Y tal como está apuntando Joaquín López ahora, si yo quiero hacer alguna operación de orden, probablemente va a ser una lista de tuplas. Y lo interesante es que la lista de tuplas va a quedar ordenada siempre por el valor lexicográfico de los primeros elementos de las tuplas que componen la lista. Oh Dios. Y tal como estábamos hablando antes que se fueran al control, una alternativa acá sería esto, reemplazarlo por el índice que representa el mes. Y ahí sí que me quedaría ordenado por meses y no por abecedario como quedó ordenado ahí. ¿Dudas, impresiones hasta acá? En la próxima clase vamos a trabajar full orden de tuplas, pero ahora es para que se vayan como pensando la idea. Michael, no te escuché en toda la clase. Cuéntame qué te parecen las tuplas mientras hablo el próximo ejercicio. ¿Cuáles han sido tus impresiones de las tuplas? Tan bonita. Bonita, está buena. Si tuvieras que elegir entre lista o tupla. Listo. Bueno, sí, no son tan bonitas. Ya, bacán. Gracias, ya encontré el ejercicio, gracias por rellenar. Ya. Diego pregunta, ¿cómo se diferencia una tupla a una lista? Lista, como de la parte más básica de creación, es así, ¿no? Las listas son con corchetes cuadrados, las tuplas son con paréntesis. El asunto es que una vez que yo creo una tupla, no la puedo modificar. Tupla.append, un 3, las tuplas no tienen atributo append. Entonces, una vez, esta forma de crear una tupla es muy rara, porque una vez que uno crea una tupla vacía, no la puedes cambiar. Entonces, lo más probable es que vamos a ver que hay una tupla que se crea así como con datos al tiro. Es raro que se cree una tupla vacía. Oye, el ejercicio que les tengo ahora, para irnos a almorzar. Volvemos al colegio, no sé, siempre retornamos a los polígonos, ¿ah? ¿Se acuerdan en Trinket? Bueno, esta es la misma idea. Un polígono está determinado por la lista de sus vértices. Entonces, aprovechando de que podemos representar un punto como una tupla de dos elementos. Oye, ¿por qué se ponen tan esotéricos? Tiempos más simples. Bueno, pero aquí vamos a calcular el perímetro de una tupla, de una lista de tuplas que representan los puntos de un polígono. El Joaquín pregunta si tengo una lista dentro de una tupla. Ya, te dejo eso para tu experimentación personal, porque es una puerta que no quiero abrir en este curso. Así que lo motivo a que abra su terminal y juegue, pero no quiero que quede grabado yo haciendo eso. No. Ya. Oye, vamos a nuestra lista de tuplas. Ideas. Me gustaría escuchar algunas ideas de cómo podemos abordar este problema. Por ejemplo, le quiero preguntar, a ver, ¿quién me puede ayudar? Alguien que yo sé que no va a tener drama para hablar. Vale Muñoz. Vale Muñoz, ¿alguna idea de cómo podemos abordar esto? Tengo mi lista de tuplas y quiero calcular el perímetro. ¿Qué es el perímetro? Podemos partir por ahí. No sé si está la Vale Muñoz, tal vez no está. Parece que está. Está. Es la suma de los lados, ¿verdad? Entonces, si a mí me dan los puntos, ¿qué hago?
En el fondo, aquí ya está saliendo una estrategia. Tengo que definir los lados, o sea, calculando la distancia entre los distintos puntos, y ahí empezar a hacer las sumas entre todos los pares de puntos en el orden en que estén, porque es importante el orden en que está para que me quede la figura cerrada, ¿verdad? Ya. Vamos a por ello. 10 minutitos tenemos. Ahí. Entonces, voy a crear aquí mi polígono. Les comparto la pantalla ahora mismo. Y ya, ahí está perfecto. Ya tenemos todo el procedimiento más o menos ahí definido en el chat. Entonces aquí yo tengo mi lista de puntos. Tranqui, todavía no hace nada. Y son puntos en el plano, por lo tanto hay que calcular la distancia. Vamos a hacer una fabulosa función de distancia. ¿Qué va a recibir esta función? Sebastián López, ¿estás por ahí? No sé, Sebastián López, si estás por el chat. Ya, por el chat, fantástico. ¿Qué puede recibir como parámetro mi función para calcular la distancia? Si yo quiero calcular la distancia entre dos puntos, ¿qué es razonable que reciba como parámetro mi función? Los dos puntos. Ya, pero Rock, la idea era que fuera el Sebastián el que me escribiera. Yo lo leí primero, antes de dar la palabra a Sebastián. Ya, pero efectivamente. Punto 1, punto 2. Oye, ¿alguien se acuerda de la fórmula de distancia del colegio? Recibo mis dos puntos, que yo voy a suponer, y aquí justamente ¿a qué voy? Estoy aprovechando que las tuplas van a venir con esta información posicional, que yo sé que la primera coordenada es la X, la segunda coordenada es la Y, entonces puedo hacer lo que está planteando el Matías Ruiz y hacer X1, Y1 es igual a P1, X2, Y2 es igual a P2. Y ahora sí vamos a esa cosa que era como la raíz cuadrada de la diferencia de las cuestiones. Sí, no nos vamos a bañar a Rock. Rock se porta muy bien todo el tiempo. Ahora nomás se emocionó de más. Entonces tenemos que retornar la raíz cuadrada de x1 menos x2 va al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Karen, veo al tiro tu observación. Elevado a un medio. ¿Alguien me puede verificar que esa es la fórmula de calcular la distancia entre dos puntos? Sí, profesora, es. Ah, muy amable. Qué amable. Que son divertidos. Ya. Entonces, con esto lo que hacemos es pedir dos puntos que sabemos que hace una tupla, la desempaquetamos y retornamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de los puntos. Qué espanto. Ya, ahí está. La Karen preguntaba si es posible hacer for coordenadas in P. Podríamos hacer for coordenadas in P, pero como yo necesito tener en paralelo las tuplas de los dos puntos, eso me puede complicar un poquito la situación. Te lo muestro el tiro. Matías Ruiz. No va a funcionar así. ¿Así como? ¿Así como hasta ahora? Sí, lo de distancia no va a funcionar. ¿Por qué? No tanto por el hash y el return. Matías, te escuché un poco cortado. ¿Puedes volver a repetir por fin? Que el return le falta un paréntesis. De acuerdo. Y una vez que lo agregue, ¿va a funcionar esto? Sí. O espero que sí. Ya, ahí. Muy bien. Probemos nuestra función y hacemos al tiro la modificación que está sugiriendo la Renata. Alto, ya vi que faltaba otro también. Oh. Vamos a verlo. Dejemos que se cae. Da lo mismo, polígono. Dejémoslo caer. Invalid syntax. Ahí está, me está reclamando por los puntos. Entonces, esto, paréntesis acá, este paréntesis acá corresponde a esto de aquí. Y ahora hay uno más. Ahí sí. Matías, ¿ahí estamos bien?
A ver, ahora déjame ver. Pam, 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 pam. Pareciera que sí, ¿no? Sí. Ya, entonces aquí podemos poner 3,5, un punto y el otro punto 4,6, no tengo idea. Y ahí nos tiró una distancia que pareciera ser razonable. Gracias, Matías, por estar atento a los paréntesis. Ya. De nada. Entonces, la otra opción, que yo creo que es más enredada, es que hagamos for, ¿cómo era? Quiero seguir la nomenclatura que la Karen aquí. For coordenadas in P. For coordenadas in P. Pero ¿qué es la P? ¿P1 sería y después P2? Karen, ¿cuál es lo que quieres probar? Lo que pasa es que en este caso no me conviene iterar, porque yo sé que quiero desempaquetar nomás cada uno de los puntos y ya. Entonces no me conviene hacer una iteración. Yo tengo el punto 1 que tiene 2 coordenadas, el punto 2 que tiene 2 coordenadas, fin de la historia. De repente, si esto viniera como una lista de puntos, que es lo que vamos a tener que hacer después para esto, vamos a tener que hacer un for. En este caso, como la distancia se calcula exactamente entre 2 puntos, no necesitamos hacer un for. Pero acá que tenemos que calcular estas distancias entre pares de puntos, ahí sí vamos a tener que hacer un for. ¿Te tinca que lo hagamos ahí? Me voy a llevar tu for coordenadas y un P para allá abajo. Porque esto para esto está perfecto. Lo vamos a hacer aquí abajo. Joaquín Belis. En vez de, ¿no es mejor usar el while para la lista P? Como hay que ir sacando pares. Sí, podemos usar el while y entonces vamos viendo este con este, este con este, este con este, este con este. También se podría hacer con el for, pero está ese problema de que necesito sacar los dos pares a la vez. Entonces, ¿cómo sería eso, Joaquín? A ver, es como definimos la I como para hacer el contador. Ajá. While I menor que el len de la lista P. Ajá. P1 es igual a... No, ¿cómo? Ya sí, P1 es igual a P corchete I. Ya. Y después ponemos P2 es igual a P corchete I más 1. Perfecto. Y después le sumamos 2 a I, ¿o no? Espérate, el perímetro va a ser igual a 0. Perímetro va a ser más igual a la distancia de estos dos puntos. Y tenemos el que I le calcular tenemos que sumar 2. este con este. Y después hay que hacer este con este. Así que basta sumarle 1. Pero no va a quedar como deforme la figura. ¿Por qué? No sé, porque ¿qué pasa si como, no sé, estoy como enredado con los puntos? Bueno, entonces sí, puede ir más 1. Claro, porque queremos comparar este con este, que es el primer punto. Después este con este, que es el segundo, este con este. Sí. Entonces Y hay más después 1. pero ahí el problema es que después tenemos que cerrar la figura. Hay que volver a comparar este con este otro. Pero no importa, eso lo podemos hacer fuera del while. Eso lo hemos hecho antes, así, no hay ningún problema. Y más igual 1. Y aquí le decimos, al perímetro que nos falta, va a ser igual. Le sumamos el a primero la y el último. exacta distancia, hagámoslo hackermente, de P corchete 0. No, P Y P corchete menos 1, P corchete 0. Print perímetro. Veamos que esto funcione. Estamos casi bien. ¿Qué nos falta? Se fue tiene que ser mayor o igual, ¿o no? No, mentira. ¿Cómo lo arreglamos, equipo? Se salió. Me dice TP más 1, list index out of range. ¿Qué pasa cuando el I es len de P menos 1? Vicente Mesa, ¿qué hago con ese I menos 1? Pero ojo que... Eso es ultra hacker. Eso es ultra hacker. Por favor, Vicente, ¿puedes explicar tu razonamiento hacker? Elegancia máxima. Y nos echamos esta cuestión.
Por este I más 1 de aquí, ¿verdad? En el fondo. Pero ¿y por qué le pusiste el menos 1 aquí y no en el len? Que eso podría ser como la intuición más inmediata, que yo le hago len de P menos 1, y entonces así cuando le haga I más 1, no me voy a salir del lado. ¿Pero por qué le pusiste aquí el I menos 1? Fijémonos acá. Le puso este print de P, perdón, de P en corchete I, para que vean los puntos que estamos trabajando. Cuando I vale 0, la primera iteración de este while va a ser el menos 1, la I. Es decir, voy a partir del último y lo voy a comparar con el primero. Después iba a valer 1, perdón, iba a valer 0, y voy a comparar el primero con el segundo. ¿Hay que cambiar algo más? Hay que cambiar una cosa más. Pero fíjense qué interesante esto. ¿Qué cambio tengo que hacer? Porque yo le di el índice aquí I menos 1, pero acá partió con el 0. O sea, hizo esto mismo. Voy a volverlo hacia atrás, a la versión anti-hacker, o no tan hacker. Que si yo le hago aquí len menos 1. Chuta. Ya, ahí está sumando el 4, después el 7, 7, 4, pero este 5, 9 no. Tengo que hacerlo abajo en lo que teníamos antes acá. Perímetro más igual. Esto que teníamos acá. Y ahí le digo que quiero P el último y P el primero. Ya se nos acabó el tiempo, así que les queda planteado cómo hacerlo a la inversa para ahorrarse esta línea como adicional que tenemos acá, que no es tan elegante, pero con esta solución ya está bien. El miércoles, equipo, los espero para que hagamos ejercicios tipo certamen de tupla, y bueno, si hay dudas de la tarea también. Y como siempre, los dejo invitadísimos a mi hora de atención, y además les comparto 2 enlaces por si tienen ganas de trabajar por su cuenta en las tuplas de aquí al miércoles. Un ejercicio de supermercado y otro ejercicio de las rectas por si les interesa. Ahí está en el chat y también van a ir en la diapo que voy a subir a aula. Y equipo, gracias por los 2 minutos adicionales de su tiempo. Cuídense. Si hay cosas particulares me quedo aquí atendiendo, pero con esto terminamos la clase. Chao, profe. Súper bien. Chao, Lin. Chao, profe. Chao, profe, gracias.